37 minutos. Estamos como cada miércoles por medio a esta hora de la mañana con el economista Andrés Solimano, a quien le damos de inmediato la bienvenida. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo le va? Buenos días. Sí, buenos días, Claudio. Hola, gracias por estar aquí reunidos y conversar sobre los temas que hablaremos hoy. Sí, no, gracias a usted, Andrés, por siempre estar dispuesto a hablar de temas que son muy interesantes porque abarcan una serie de ámbitos que es necesario analizar, y hoy día vamos a estar un poco cargados a lo internacional porque están pasando muchas cosas en el mundo al mismo tiempo, y vamos a partir por esto que ocurrió en Estados Unidos, este cambio en el panorama electoral para las elecciones presidenciales de ese país, la bajada de Joe Biden, la aparentemente llegada de Kamala Harris como candidata demócrata, y un Donald Trump que, entre medio de todos sus problemas, incluido este ataque que sufrió hace algunos días, ahora está con este desafío de reconfigurar su discurso y todo lo que tenía planeado para esta campaña electoral. Y obviamente todo esto repercute en varias materias económicas, partiendo por los mercados, que ahí tuvieron una reacción bastante interesante a todas estas noticias. ¿Cómo ha visto todo ese tema, Andrés? Sí, efectivamente sucedió lo que más o menos se anticipaba, aunque no había seguridad absoluta, que el presidente Biden, hay que reconocerlo, yo creo, en un acto de generosidad política y realismo, decidió hacerse un lado, digamos, o dejar la posibilidad de que la candidata sea su vicepresidenta actual, Kamala Harris, en la contienda contra el expresidente Donald Trump, que es un candidato complicado, difícil, que usa todo tipo de argumentos y trucos y acciones para ver sus puntos de vista. Yo creo que está trayendo un oxígeno a la campaña electoral americana, porque es una mujer ya más joven. Si resulta elegida, sería la primera mujer presidenta de los Estados Unidos, ¿cierto? Lo cual no dejaría de ser un caso bien notable, importante. Es una persona que ha manejado los temas de la frontera, el cambio climático, aborto, distintos temas desde la posición de vicepresidenta. Y bueno, ahora entra en una contienda mayor, que es por la presidencia de Estados Unidos, la principal potencia económica, militar, con gran influencia política en el mundo, pero que está en una coyuntura compleja porque estamos pasando a un mundo unipolar, que era el mundo que surgió después de la caída de los socialismos reales a fines de la década de los 80, principios de los 90, que estaba el poder contrarrestado de Estados Unidos, también lo mismo después de la Segunda Guerra Mundial, a un mundo en que tiene que competir con otros poderes, particularmente en la parte económica con China, ¿no es cierto? Tecnológicamente, etcétera. Entonces eso es un cambio de época muy importante y está afectando a la sociedad norteamericana. Uh-huh. Y en ese sentido, Andrés, porque cuando llegó el primer gobierno de Donald Trump, o el que ha sido hasta ahora el único gobierno que ha encabezado Donald Trump, se habló mucho, ¿no?, respecto de este tema, acerca de cómo podría cambiar, por ejemplo, las políticas estadounidenses en materia económica. Se habló mucho de este proteccionismo que iba a emprender Donald Trump respecto de una serie de industrias estadounidenses a propósito de esta expansión, ¿no?, que se había hecho, esta apertura comercial que había emprendido Estados Unidos durante los últimos años. Respecto de esta campaña, ¿se espera algo similar, o no son muy diferentes las propuestas que puedan ofrecer Donald Trump y en este caso los demócratas? Porque todavía no sabemos si es que va a ser finalmente Kamala Harris la ratificada. Sí, no, efectivamente todavía tiene que ser ratificada por el Partido Demócrata, lo más probable que sea, porque ya no hay tiempo de buscar otros candidatos, y etcétera. Pero supongamos que es ella ratificada. Bueno, Trump tiene su consigna de hacer América grande de nuevo, Make America Great Again, MAGA,
que es básicamente una especie de nostalgia, una reminiscencia de volver a colocar a Estados Unidos como la potencia hegemónica dominante absolutamente sin desafíos, lo cual no es realista en el mundo actual. Ya, yo creo que ya parte de una premisa equivocada, o por lo menos no realista, o tratar de retrotraer la historia. Y bueno, su retórica o sus planteamientos son muy, primero, antimigrantes. Toda la culpa de los problemas de Estados Unidos parece ser la llegada de los inmigrantes. No valora que proveen fuerza de trabajo en la agricultura, en los servicios, en la industria, en la construcción, desde el punto de vista económico, además de la diversidad cultural que trae los flujos migrantes. No, es una visión absolutamente negativa, que sería casi una invasión a Estados Unidos y que los gobiernos no han sido capaces de controlar los bordes, qué sé yo. Entonces, eso tiene una dimensión económica. Proteccionista en la entrada, los flujos de personas, por ponerlo así, anti-migrante. Proteccionista también en los flujos de comercio y en la entrada de tecnología, aunque hay que consignar que las últimas alzas de aranceles sobre microprocesadores, paneles solares, automóviles eléctricos, lo ratificó, lo hizo Biden. O sea, Biden ha sido un continuador bastante sin la retórica, pero en la práctica muy parecido a lo que inició Trump. Entonces, el Partido Demócrata tampoco es un partido que podríamos decir antiproteccionista en un sentido consistente. Ya no es el abrazar la globalización de la década de los 90, 2000, sino que estamos en un mundo distinto desde el punto de vista de la dirigencia norteamericana. Pero obviamente es mucho más extremo los planteamientos de Trump en esta materia. Protección industrial, que no entre tecnología, que no entre gente, que muy antimigrante, de migración de clase trabajadora, y también una gran desconfianza a los organismos internacionales y al multilateralismo, ¿no es cierto?, que incluso alcanza la OTAN desde el punto de vista de una alianza militar, pero tampoco cree en las Naciones Unidas, en la OCDE, yo creo. No sé si le interesa mucho el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, todos los organismos. Es muy anti la Organización Mundial del Comercio, o sea, es muy poco multilateralista. De nuevo, es una posición. Ojo, que esta es una posición histórica de Estados Unidos, porque Estados Unidos, cuando se creó la Liga de las Naciones en 1919, después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos no entró. Estados Unidos entró a las Naciones Unidas, que se creó después de la Segunda Guerra Mundial. Pero la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos no entró, no era parte de la Guerra de las Naciones con Wilson, qué sé yo. Entonces también hay una tradición de Estados Unidos de no adherirse muchas veces a instancias multilaterales. Tampoco ha firmado la Corte Penal Internacional, no es miembro, no le admite jurisprudencia. Claro que esto ha cambiado en el tiempo. Estados Unidos empujó y fue un rol activo de Naciones Unidas después de la Segunda Guerra y muchas décadas después. Esto ha ido cambiando, pero esta vuelta a un Estados Unidos aislacionista tiene raíces históricas, la más cercana a fin de la década de los 10 y la década de los 20 en Estados Unidos. Bueno, sí, está todavía abierto más ahora el escenario con este cambio en Estados Unidos, pero donde ya se definió, por lo menos en términos electorales, la cosa fue en Gran Bretaña, donde vimos resultado bastante desastroso para los conservadores, para los Tories, que perdieron por paliza en el Parlamento. Renunció Rishi Sunak y se abre un nuevo periodo a cargo del Partido Laborista, que también ha sufrido algunas reestructuraciones durante los últimos años. ¿Cómo proyecta ese escenario, Andrés, tomando en cuenta que son más de una década de gobierno conservador que hubo en ese país, incluido algunas decisiones relevantes como por ejemplo el Brexit, y ahora con este nuevo ciclo que se abre a cargo del laborismo?
Sí, sí, sí. A ver, se termina un ciclo largo de 14 años de gobierno del Partido Conservador, los Tories, que fue un poco el estandarte del en términos de política del Partido Conservador inglés de Margaret Thatcher, ¿no es cierto? Que fue uno de los que introdujo el neoliberalismo en Gran Bretaña y en el resto del mundo, junto con Reagan, con Pinochet en Chile, que se llama en el tercer mundo. Entonces, bueno, pero esta ideología antiestado, de privatizadora, de reguladora, que siguió el Partido Conservador en los últimos 14 años, tenía sus orígenes directos en la administración de Thatcher. Inglaterra, el Reino Unido, ¿no es cierto? Porque el Reino Unido incluye también Gales, Escocia y la Irlanda del Norte, además de Inglaterra. Tiene problemas bastante complicados en el área también económica. Hay un atraso, hay un consenso que existe en el atraso de la infraestructura física del país. Los trenes en Gran Bretaña, que fueron privatizados todos, después de Thatcher, operan con muchos problemas, problemas de horario, problemas de que no salen los trenes a tiempo, lo cual era la tradición inglesa, la gente colocaba el reloj con el pito de la salida de los trenes. Producto de ese cambio privatizador. Entonces ahora incluso el nuevo gobierno laborista está hablando de nacionalizar parte de los trenes ingleses, porque no están funcionando, más que por una cuestión muy ideológica, sino que porque no está funcionando como se esperaba. También hay problemas en el servicio, el National Health Service, que es el Servicio Nacional de Salud, que tienen allá ellos, que era una especie de modelo internacional de universalidad de la salud pública, que también nunca se privatizó completamente, pero se fueron privatizando partes, etcétera. Y también hay problemas de ese tipo. El crecimiento económico de Gran Bretaña en la última década y media bastante bajo, el crecimiento de la productividad. Y también, bueno, esta aventura de haberse salido de la Unión Europea habiendo sido socios fundadores, ¿no es cierto?, que lo lanzó David Cameron. Entonces la agenda que tiene el nuevo laborismo inglés es grande. Ahora, es un laborismo más moderado, ya no está, por ejemplo, Jeremy Corbyn, que sí fue elegido representante, ¿no es cierto?, en la última elección, pero es un laborismo que un poco más movido al centro, pero que es Starmer, el nuevo primer ministro, pero es un cambio, va a ser un cambio, un nuevo oxígeno en Gran Bretaña, enfrenta desafíos y bueno, es una tendencia importante y muestra también de que se habla mucho del alza a la ultraderecha en Europa, pero vemos esto en Gran Bretaña, que entra el nuevo laborismo, la victoria del nuevo Frente Popular en la elección, primera mayoría, por lo menos en la segunda vuelta de la elección francesa, y el hecho que Vox, un tiempo atrás, no haya llegado mucho más adelante en la elección en España. Entonces, bueno, hay que matizar los análisis, porque a veces uno ve la prensa chilena que todo el mundo está dominado y todo el mundo está votando por la derecha radicalizada, ultra. No es así. En algunas partes sí, pero en países importantes no. Y Gran Bretaña es un caso, y vamos a ver qué pasa en Estados Unidos, que es el otro gran país que va a tener elecciones en noviembre. Sí, y bueno, hemos estado haciendo un repaso por el mundo, Andrés, y acá en nuestra región ya se cumple medio año del gobierno de Javier Milei, este gobierno que sorprendió por las características del personaje, obviamente, y también por las medidas que ha tratado de emprender o que ha logrado emprender durante este medio año que ha tenido de gobierno. ¿Qué evaluación podríamos hacer respecto de lo que ha sido esta administración, tomando en cuenta las expectativas que se vendieron durante la campaña presidencial y lo que se ha hecho hasta ahora finalmente? Claro, bueno, hay muchas dimensiones, digamos, como usted dice, el mismo líder del movimiento, Milei, presidente de la República, es un personaje, un individuo bastante particular desde su apariencia física,
hasta el contenido de sus planteamientos conceptuales y de política pública. Eh, eh, bueno, está afectando fuertemente la sociedad y la economía argentina, y no solo la sociedad y la economía argentina, sino que la parte internacional. Por ejemplo, el presidente de Argentina, Milei, no fue a la última reunión de Mercosur, y todos los presidentes un poco lo echaron de menos. No es que no quisieran que fuera, al contrario, querían que fuera, y que Argentina, que es un miembro importante de Mercosur, escuchar sus planteamientos. Bueno, fue el canciller, pero no fue el presidente, y los otros países fueron los presidentes. ¿Por qué? Porque privilegió una reunión, creo que en la misma semana, de millonarios, multimillonarios de Estados Unidos. Ha viajado mucho a encuentros de la derecha radicalizada, pero no ha hecho una visita a Chile, por ejemplo, que siempre el presidente argentino, el primer país que visitaba era Chile. Era una tradición, aunque se viniera por 2 días, qué sé yo, rápido, pero venía. No ha venido. Entonces, a nivel internacional, Argentina, yo creo que bueno, se crean problemas con esta forma de conducta errática, inesperada, que rompe tradiciones que son importantes. Ahora, en la parte económica interna, es un tratamiento de shock, porque la ideología del nuevo gobierno es un neoliberalismo tardío. El neoliberalismo lleva 40 años en el mundo, y la gente está cuestionando, los gobiernos tratando de reformarlo. No es tan fácil, pero acá parte como que refundacionalmente. Se han despedido 95.000 personas en el sector privado, 35.000 en el sector público, y Milei anunció personalmente que se iban a despedir 50.000. O sea, como una especie de competencia por quién puede despedir más gente, dejar gente cesante, dejar gente sin trabajo, que no tiene un salario a fin de mes para su familia. Realmente eso habla de una desconexión con los problemas reales de la gente, que no son fáciles, y las sociedades después reaccionan. Quizás en corto plazo no tienen tanta capacidad de reacción e impedir estas medidas, pero uno espera que venga una reacción contra eso. Han caído muy fuerte los salarios reales, cerca de 30% durante 6 meses. El salario mínimo también ha caído, y las pensiones han caído brutalmente. O sea, el ajuste del gasto público, porque el gobierno de Milei se ha puesto de que quiere llegar a un superávit fiscal, y en parte lo ha ido consiguiendo, pero cortando el gasto más que aumentando los impuestos. Y cortando los gastos es despidiendo gente masivamente, atrasándole el reajuste de remuneraciones, atrasándole el reajuste de las pensiones, y cortando subsidios a la luz, cortando los subsidios a la electricidad, luz, electricidad, gas, transporte público. La sociedad argentina, para bien y para mal, siempre ha dependido de esos subsidios. Quitarlos totalmente, además de crear despidos masivos, son un shock muy fuerte. La demanda ha caído. Han quebrado muchas empresas, Claudio, en Argentina. Empresas industriales, el comercio no vende. El oxígeno, eso lo puede decir cualquier comerciante, cualquier empresario, el oxígeno del negocio es la venta. Uh-huh. Sin venta no hay nada, porque sin venta no hay producción, porque ¿para qué voy a producir si no puedo vender? Claro. Y si no hay producción, yo no contrato trabajadores, ni pido crédito, porque no estoy produciendo. Entonces, cortar el oxígeno, cortar la venta, con estas políticas de shock tan grandes, están llevando a la economía a una gran contracción económica, una recesión. Sí ha bajado la inflación. La inflación está más cercana a 4,5% mensual, pero los primeros meses con los ajustes llegó 20-25%, pero parece que va bajando. Uh-huh. Pero va bajando a un costo social enorme, de desempleo y de caída de producción, de caída de las ventas. Vamos a ver, yo encuentro que es un experimento muy peligroso, tanto internamente en lo económico como internacionalmente, en acciones muy audaces, en acciones de desconocer instituciones creadas que llevan mucho tiempo, sí, que tienen problemas, sí, pero desconocerla y decir yo no participo de esto, no vivo, yo sé más que el resto. Con una persona que no tenía experiencia política de ser presidente ni nada antes, o de ser ministro.
yo encuentro una apuesta muy, muy, muy riesgosa la que está embarcada Argentina. Sí, todavía queda mucho de este experimento, como usted bien lo califica, Andrés, así que vamos a ver qué va a pasar en el vecino país. Hemos privilegiado en esta ocasión hacer un repaso en materia internacional porque son muchas cosas las que están ocurriendo. Para próximas sesiones vamos a estar abordando nuevamente lo que está ocurriendo en nuestro país, porque por ejemplo, Andrés, la próxima vez que nos contactemos, que va a ser agosto, ya la gente va a tener ahí la boleta de la energía eléctrica y se va a hacer efectivo esta alza que ya está tan anunciada, así que vamos a hablar un poco de eso y por supuesto también de otros temas. Andrés, muchas gracias por estar con nosotros y lo esperamos pronto. Un abrazo. Ya, muchas gracias, Claudio, nos vemos, saludos. Y nos vamos nosotros también, son las 9:57, sigue nuestra sintonía, ya llega Antonella Esteves y Semáforo. Gracias por estar, nos reencontramos.